la vida, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, el sentir el amor y la misericordia de Dios. Yo era ateo, yo nunca creí en ninguna imagen, en ningún Cristo, en ningún Dios, porque yo decía que yo era mi único Dios. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que dio su vida por la salvación y el perdón de los pecados. Oh, gloria a Dios. Posteriormente, después de que se enfrió un poco el problema de la quina, regresamos a México y empezamos nuevamente a trabajar. En México se habían quedado los Arellano Félix como judiciales federales de narcóticos y Daniel Arismendis y sus hermanos como judiciales del Estado. Cuando llegamos a México nuevamente, empezamos a buscar nuevos horizontes en el dinero, en la mafia y en el control del estupefaciente. Y nos fuimos a encontrar con Amado Carrillo Pérez, el Señor de los Cielos. En la actualidad la prensa y la radio dicen que Amado Carrillo está muerto, pero Amado Carrillo en la actualidad radica en Colombia. Nos pusimos a trabajar con Amado Carrillo durante algún tiempo hasta que se presentó Satanás pidiéndome tributo. Yo me burlaba porque decía que con darle dinero a Satanás, con eso pagaba mi deuda, pero no sabía yo que el dueño del dinero en este mundo es el diablo. En la actualidad el dueño de mi vida se llama Jesús de Nazaret. Cuando Satanás empezó a pedirme tributo, yo le dije, bueno, ¿qué cosa es lo que quieres? Y él me dijo que quería sangre. Yo todavía le dije, bueno, ¿sangre para qué? ¿Acaso los que están en el infierno están muy anémicos? Y él me dijo que quería sangre de santos. Yo no comprendía la palabra santo hasta ahora que estoy en los caminos del Señor. Él me entregó una lista con algunos nombres que tenía yo que ir a perseguir y a buscar para entregárselos a Satanás. Estos nombres se encontraban en Puerto Rico, en Venezuela, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Y estos hombres, los que estaban escritos en esa hoja, eran nada menos que pastores evangélicos pentecosteses. Empezó la persecución de pastores. Yo me introducía a las iglesias y sacaba a los pastores, los amenazaba con un arma en la mano. Pero pasaba algo grandioso en esos momentos. La iglesia clamaba la sangre de Cristo. Yo no comprendía. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, desde que Él la derramó, ha tenido un poder tremendo contra el diablo, porque el diablo está vencido. Ese Cristo se manifestaba en cada momento cuando yo intentaba asesinar a esos pastores. Cosa curiosa, pero ahora comprendo el poder de Dios, porque cuando yo ponía el arma en la cabeza de los pastores, no sonaba ni un cartucho. Y yo decía, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué pasaba esto? Pues déjeme decirle que la mano de Jehová estaba presta para salvar a sus siervos. Eso lo he comprobado porque ahora como cristiano, como siervo de Dios, han intentado asesinarme en 2 ocasiones. Una en un templo, otra en una campaña. Y la última fue de que nos dieron veneno en la comida a mí y a mi esposa. Pero hemos comprendido la misericordia de Dios, porque Dios nos ha salvado de la muerte, y aquí comprendo yo por qué esos pastores no podían morir, porque Jehová estaba allí presente. Hermano pastor que me escuche, quiero decirle que si usted se rinde completamente al Señor, si usted predica la verdad, si usted habla con autoridad de Cristo, el diablo no tocará ni a usted ni a su simiente, porque usted es un escogido del Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando eso sucedió y no pude asesinar a los pastores, el diablo empezó a enviarme a las cárceles. Yo fui objeto de las peores torturas que existen en las cárceles. Se me tomaba preso y me guindaban en una viga con las esposas y empezaban a golpearme brutalmente hasta hacerme orinar, vomitar sangre y tirar sangre por la nariz. Cuando me quitaban de esa viga, me sentaban en una silla, me esposaban hacia atrás y enfrente de mí aparecían varios tehuacanes, entre 6 y 7 tehuacanes con chile y vinagre dentro. Me tapaban la boca con una franela, me hacían la cabeza hacia atrás
y me echaban el tehuacán por las narices. Cuando terminaban de echarme el tehuacán me golpeaban el estómago, y cuando me sacaban la franela era sangre lo que yo vomitaba. Las uñas de mis dedos de mis pies se me arrancaron con pinzas, se me echaba vinagre y sal para sacarme la verdad, pero nunca pudieron sacarme la verdad. La única verdad que estás escuchando la ha sacado Jesucristo, sin necesidad de torturas. Solamente con su palabra, con su amor, con su misericordia, es el que ha sacado esta verdad que ahora escuchas. Esta verdad es para que reflexiones y veas el poder de Dios. Aun si no crees todavía en el poder de Dios, es para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Jesucristo vino a libertar al cautivo, vino a levantar al caído, vino a sanar al enfermo, porque Él es la vida, Él es la eternidad, por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Posteriormente, en las cárceles no se me comprobaba nada. Fui prisionero de 7 reclusorios. El primer reclusorio fue el de Villahermosa, Tabasco. El segundo reclusorio fue en Coatzacoalcos, Veracruz. El tercer reclusorio fue en Cerro Hueco, Chiapas. El cuarto fue en Guatemala, en el Centro Militar Federal de Guatemala. El quinto reclusorio fue en Houston, Texas, en el Reclusion Center de Houston, Texas, el reclusorio de la DEA. El sexto, el reclusorio Oriente en México, y el último reclusorio en donde de allí salí para predicar el Evangelio fue Almoloya de Juárez, en la Ciudad de México. Como el diablo vio que no pudo vencerme en ese aspecto, yo seguí trabajando y hice un reto a Satanás, que yo decía, yo me creía que tener más poder que el diablo, pero en este mundo y en la eternidad hay alguien que tiene mucho más poder que Satanás, y se llama Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo seguí narcotraficando con armas y contacté un negocio muy importante en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el negocio del tráfico de armas. Allá en Tuxtla Gutiérrez me fui a contactar con el dirigente del Ejército Zapatista, el mejor conocido como el subcomandante Marcos. En Chiapas, el Ejército Zapatista está allí acuartelado, pero no es para darle guerra al gobierno. El Ejército Zapatista tiene otro nombre, y el verdadero nombre de este ejército se llama Sendero Luminoso. Es un ejército sudamericano que está escondido en este país, y que el clero católico lo está manteniendo, dándole alimento, dándole comida e incluso dándole dinero. El clero católico tiene al Ejército Zapatista en su mando. En San Juan Chamula, una región de Chiapas, el Ejército Zapatista cometió el crimen más atroz que usted se puede imaginar, que usted haya visto o que usted haya escuchado. Una iglesia cristiana pentecostés de 100 miembros fue arrasada por el Ejército Zapatista. La orden la dio Domingo Ruiz, primo hermano del subcomandante Marcos. En la actualidad en San Juan Chamula se vive algo tremendo. Los cristianos no pueden orar ni alabar el nombre del Señor, sino hasta en la madrugada y en lo alto de los cerros. El verdadero subcomandante Marcos se llama Samuel Ruiz, ex obispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Chiapas estuvo a punto de perderse en inundaciones, pero la misericordia de muchos, como usted y como yo, que clamaron por la vida de los chiapanecos, Chiapas fue salvado. Y sigue la persecución. Esto significa que son principios de dolores, porque la Biblia lo indica, que la iglesia pasará principios de dolores antes del arrebatamiento. Después de haber contactado con el subcomandante Marcos, yo me fui a los Estados Unidos y empezamos a trabajar hasta que llegó una invitación a trabajar con Carlos Salinas de Gortari, y nos venimos a México y empezamos a contactar con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari empezó a darnos órdenes para empezar a liquidar a gente que le estorbaba dentro de su gabinete. Pero también había alguien que le estorbaba en el clero católico. Posadas Ocampo, un sacerdote que fue asesinado en el aeropuerto en Guadalajara, Jalisco. La gente, el radio y la televisión dice que fue una equivocación. Déjeme decirle que Posadas Ocampo tenía nexos con el narcotráfico y no fue ninguna equivocación. Posadas Ocampo recibía
500 millones de pesos cada 6 meses por 3 bandas de narcotraficantes.